Así piensa usted también, señor Adrián Bonilla, ¿es esto cierto? Bueno, todo depende de cómo se construyan las imágenes. Las condiciones de varias de las sociedades latinoamericanas son condiciones de polarización. La gente toma partido, eventualmente pierde la objetividad, se ideologiza y tiene la posibilidad de calificar o descalificar a las demás personas o a las instituciones, que es el caso de quien yo creía una persona conocida, con quien tenía relaciones de amistad, que es Gustavo Palacio. Pero bueno, o sea, la situación política y las tensiones de la sociedad promueven este tipo de conductas. Si es que lo que ocurre en estos países no es una lógica de enfrentamiento político, ideológico en todos los niveles, si uno no pudiera sistematizar la argumentación tanto de la prensa cuanto de los gobiernos, entonces uno podría simplemente atribuir adjetivos a cualquiera de las conductas dependiendo del lugar en donde está. Sin embargo, desde la lógica del análisis, uno tiene que objetivar y tiene que presentar las cosas y desarrollar argumentos y descripciones para luego eventualmente sacar conclusiones que no necesariamente son conclusiones que plantean una posición frente a un fenómeno, a una persona, a un escenario coyuntural. La propia argumentación de Gustavo Palacio da cuenta de su posición política y de las eventuales respuestas que él ha provocado, recibido, de la sensación de persecución que tiene, pero a los hechos simplemente remitiéndonos, el gobierno ecuatoriano tiene de la misma realidad que Gustavo Palacio califica como persecución, otra imagen, ¿sí? Otra imagen y otro sentido. Y ahí están planteadas las cosas, y no creo, y creo que esto es lo que tal vez sea importante de hacer, no creo que la tendencia en el futuro previsible vaya a cambiar. Creo que varios de los gobiernos, concretamente el gobierno ecuatoriano y la prensa, van a mantener el nivel de tensión que en estos momentos existe, que ha existido a lo largo de estos 6 años, con situaciones algunas veces más intensas que otras. Una última pregunta antes de despedirlo, y quiero preguntarle por las declaraciones del presidente Rafael Correa en medio del discurso en el cual recibe este premio que le otorga la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata. Él dice que si los medios de comunicación injurian es libertad de expresión y que si tienen que enfrentar la ley, entonces no hay libertad de expresión. ¿Qué es lo que le molesta a Rafael Correa de la prensa independiente? Bueno, supongo que a todas las personas que ejercen lógicas de poder les molesta la crítica. Algunas personas son más tolerables que otras, pero más allá de las expresiones y de la retórica del presidente, existe una situación que se caracteriza por un escenario político en el Ecuador de vaciamiento de las organizaciones de oposición, en donde por distintas razones en la construcción del discurso de la oposición, la prensa convencional ha jugado un papel importante que ha sido respondido en términos políticos por el gobierno de distintas maneras. Esto ha generado en la prensa la imagen efectivamente de acoso, ¿sí? En algunos periodistas, por ejemplo, de persecución, pero esta misma imagen es construida, creada, y hay que remitirse a los documentos, por el gobierno ecuatoriano, que también se siente acosado, objetado, a veces calumniado por la prensa. Me parece que no es una situación inédita en la historia de América Latina. Me parece que es parte de la lógica de existencia de los medios de comunicación, de cualquier tendencia política y de los gobiernos a los que eventualmente esos medios se oponen. Y tenemos ejemplos por centenares en el siglo XIX, en el siglo XX y en todos los países. Quiero agradecerle mucho, señor Adrián Bonilla, analista político ecuatoriano, por habernos atendido desde Costa Rica. Gracias a ustedes por la llamada. Muy amable, vamos a hacer una primera pausa en el programa y ya regresamos para seguir debatiendo nuestro tema de hoy. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, recibe un polémico premio. Ahora es el presidente latinoamericano por la comunicación popular. Ya volvemos.
Seguimos en la noche. El presidente Rafael Correa no solo ha emprendido litigios judiciales contra grandes medios de comunicación, también lo ha hecho contra periodistas independientes como Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita, los autores del libro El Gran Hermano. Esta publicación revela los supuestos contratos del hermano del mandatario Fabricio Correa con el Estado ecuatoriano y que habrían sido conocidos por el propio presidente. Correa desmintió a los comunicadores, pero su hermano, Rafael, les exigió una millonaria indemnización por prejuicio y calumnia. El libro de los periodistas Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita fue publicado en el año 2011 en Ecuador. En sus casi 500 páginas, Calderón y Zurita revelan cómo el hermano del presidente Correa habría sido beneficiado con supuestos millonarios contratos estatales otorgados a empresas de su propiedad. ¿Cómo puedo pagar 10 millones de dólares o 5 millones o lo que sea? O sea, es inaudito, es insostenible que un presidente, además, en su condición personal, porque lo hace como persona civil, ¿no es cierto?, ponga esta demanda contra el Universo y contra los autores de este libro, nosotros, lo haga como persona. En su momento, el hermano del mandatario, Fabricio Correa, aclaró su participación como empresario. En el libro no habla porque yo tengo contrato con el Estado. ¿En qué parte hablo? Pero además, no estoy diciendo que en mi página web están las pruebas de las autoridades de control de que yo jamás en la vida he tenido un contrato con el Estado. Los periodistas y autores de El Gran Hermano fueron demandados por el presidente Correa, quien exigía una indemnización de 10 millones de dólares a cada uno y fueron acusados de los cargos de daños y perjuicios. Según Correa, los periodistas lo acusaban en el libro de tener conocimiento de los supuestos contratos que había firmado su hermano con el Estado. La defensa de Calderón y Zurita apeló la decisión. Sin embargo, el 27 de febrero de este año, el presidente Rafael Correa anunció que desistiría de la demanda. Desistiré de la demanda que propuse en contra de los autores del libro El Gran Hermano. Sin embargo, los autores del libro aún tienen pendiente el juicio que les entabló la ministra de Transporte, María de los Ángeles Duarte, quien exige $500.000 a cada uno. La Hora, el periódico con mayor número de ediciones regionales en Ecuador, también ha sido cuestionado en repetidas ocasiones por el mandatario Rafael Correa. El episodio más reciente está relacionado con un artículo donde el medio reveló cifras que indicaban elevados gastos en publicidad que habrían sido hechos por el gobierno. Las cifras fueron desmentidas y el diario fue obligado por un juez a rectificar. El diario La Hora de Ecuador también es otro de los medios que ha sido víctima del gobierno de Rafael Correa. A raíz de este editorial del 9 de marzo de 2007, el presidente ecuatoriano interpuso una denuncia en contra del director de la publicación, Francisco Vivanco Riofrío. Esta política que sale definitivamente de la presidencia de la República y que pretende gobernar con tumultos, piedras y palos, es vergonzosa para el primer mandatario que se ufana de ser un hombre civilizado y respetuoso de las opiniones de los demás. El proceso en contra de La Hora se basó en el artículo 230 del Código Penal, que establece 2 años de prisión como condena a quien exprese injurias o amenazas que afecten al presidente. Finalmente, el caso fue archivado en junio de 2008 sin ninguna sentencia. En mayo de este año, el mandatario ecuatoriano arremetió de nuevo contra la publicación. Correa acusó a La Hora de tergiversar la información en su contra. Y tenemos que organizar un boicot ciudadano a esta prensa. No podemos. Tenemos 80% apoyo popular. ¿Cómo podemos colaborar con la revolución ciudadana? No compren esta prensa corrupta, ni para hacer cangrejadas, ni para madurar aguacates. En un mensaje emitido a través de la televisión pública, el jefe de Estado instó a los ecuatorianos a no comprar la prensa corrupta, haciendo mención a La Hora, y frente a cientos de personas que seguían su alocución en vivo, rompió un ejemplar de la publicación. Y para que se quejen como les dé la gana, donde les dé la gana, la prensa corrupta, ni para madurar aguacate. El capítulo más reciente hace referencia a un artículo publicado el pasado 10 de octubre, donde el diario hace referencia al gasto en publicidad del gobierno de Rafael Correa. Entre enero y septiembre de este 2012, año preelectoral, el gobierno gastó en publicidad oficial $71.139.441. De este monto, $9.504.753 corresponden exclusivamente a septiembre, según el Centro de Monitoreo de la Corporación Participación Ciudadana.
El gobierno señaló que la información publicada por el diario era falsa y que su gasto en publicidad ascendía a tan solo 12 millones de dólares. El diario publicó una rectificación. Sin embargo, a través de un fallo judicial, el medio fue ordenado a publicar una corrección con igual diagramación y tamaño que la nota original. Y los diarios deben aprender que estamos en un Estado de Derecho. Y la Constitución dice que el derecho a la réplica es en el mismo espacio, por favor. Si en primera página a mí me dicen que soy ladrón, yo tengo derecho a que en esa página poner mi defensa. Una columna del periodista Emilio Palacio en el diario El Universo, donde cuestionaba el papel del presidente Rafael Correa en la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010, dio origen a una de las arremetidas más fuertes del gobierno contra un medio de comunicación. Los abogados del jefe de Estado presentaron una demanda contra el medio por calumnia y en febrero de 2012 un tribunal condenó a 3 años de prisión a los directivos del diario y al escritor del artículo, Emilio Palacio. Finalmente, el presidente Correa decidió otorgarles un perdón y suspender la condena. Ecuador vivió una jornada violenta el 30 de septiembre de 2010. La aplicación de una ley que le cortaba beneficios a los policías ecuatorianos provocó la insurrección que puso en peligro al gobierno de Rafael Correa. Si quieren matar al presidente, aquí está. Mátenlo pues si le da la gana. Mátenlo si tienen poder. Mátenlo si tienen valor. En vez de estar en la muchedumbre, cobardemente escondido. Afectado por los gases lacrimógenos en medio de la revuelta policial, Correa fue ingresado al hospital de la policía. Allí aseguró que estaba secuestrado. El ejército irrumpió en las instalaciones médicas y rescató al mandatario. 4 meses y 7 días después de estos hechos, el diario El Universo, uno de los más influyentes de Ecuador, publicó este artículo, No a las mentiras, firmado por Emilio Palacio, editor de opinión del medio de comunicación. Llamando a Rafael Correa dictador, Palacio comentó sobre la posibilidad de un indulto para los instigadores de los hechos del 30 de septiembre. La dictadura informó a través de uno de sus voceros que el dictador está considerando la posibilidad de perdonar a los criminales que se levantaron el 30 de septiembre, por lo que estudia un indulto. No sé si la propuesta me incluya. Según las cadenas dictatoriales, fui uno de los instigadores del golpe, pero de ser así, lo rechazo. Palacio insinuó que los hechos del 30 de septiembre habrían sido preparados por el gobierno de Correa. El dictador por fin comprendió, o sus abogados se lo hicieron comprender, que no tiene cómo demostrar el supuesto crimen del 30 de septiembre, ya que todo fue producto de un guión improvisado en medio del corre-corre para ocultar la irresponsabilidad del dictador de irse a meter en un cuartel sublevado a abrirse la camisa y gritar que lo maten. El columnista mencionó la responsabilidad en la que podría incurrir el presidente tras los hechos en el hospital de la policía. El dictador debería recordar, por último, y esto es muy importante, que con el indulto en el futuro, un nuevo presidente, quizás enemigo suyo, podría llevarlo ante una corte penal por haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente. Los crímenes de lesa humanidad, que no lo olvide, no prescriben. Este episodio provocó la furia de Correa. El 29 de marzo de 2011 interpuso una demanda contra el editorialista y los propietarios de El Universo por injuria y calumnia y reclamó una indemnización por 80 millones de dólares. El 20 de julio del mismo año, en primera instancia, Carlos César y Nicolás Pérez, junto a Emilio Palacio, fueron condenados a 3 años de cárcel y al pago de 40 millones de dólares. No deja de sorprender la celeridad de la justicia ecuatoriana, que resolvió esta causa en menos de 4 meses. La sentencia fue ratificada en segunda instancia, al igual que en la Corte Nacional de Justicia, después del recurso de casación interpuesto por la defensa y que salió a favor del presidente de Ecuador. Pero días después de la confirmación de la sentencia en el alto tribunal, el pasado 27 de febrero, el presidente Correa sorprendió con el anuncio de perdón para los directivos de El Universo. Perdonar a los acusados, concediéndoles la remisión de las condenas que merecidamente recibieron, incluyendo a la compañía El Universo. De esta forma, el mandatario hizo uso de la facultad que le otorga la Constitución de indultar a condenados por la justicia. Esta decisión evitó que los periodistas pagaran la millonaria indemnización y además cumplir una condena en prisión de 3 años.